con los bloques temáticos, qué espera ella, sobre todo en el análisis político que vamos a hacer, en lo que puedan plantear en el debate de esta noche. Porque reitero, de por medio están 5 años que ojalá no sean para el olvido, que que se está yendo y que hemos tenido 4 presidentes y 2 congresos de la República. Vania Thaís, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Vez Cable. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Vania. He dado mención de los bloques que se van a tocar el día de hoy. ¿Cuál es el bloque que mayor interés te causa y que esperas con gran expectativa sobre lo que podrían hacer en el país, tanto Castillo como Fujimori? En realidad, el bloque que yo siempre he manejado con más especialidad es el bloque de seguridad ciudadana, porque obviamente un partido que lleva en sus filas a personas del Movadef no puede hablar de seguridad ciudadana con autoría moral, ¿no? Entonces, ese es el que más me preocupa, porque quiero saber qué mentiras va a decir el candidato de Perú Libre para poder salvarse cuando Avelino Guillén ya hizo un papel desastroso en el debate de equipo técnico al respecto. Pero el que preocupa obviamente a todos los peruanos es el de salud. El de salud y el de economía, ¿no? Entonces, yo espero que el candidato Pedro Castillo sea sincero y deje de mentir, que empiece a desenmascararse, ¿no? A mostrarse tal cual es, que deje de mentirle a la gente diciendo que no es comunista, que deje de disfrazar su verdadera ideología y a su verdadero jefe, ¿no? Me gustaría que sea más sincero, para que la ¿Ya? gente sepa quién está eligiendo. Ya, y en el caso de Keiko Fujimori, ¿encuentras algún motivo de anti que podría generar de repente algún Obvio, rechazo de la población? obviamente, Fujimori tiene un voto anti muy fuerte, pero creo que el día de ayer hemos tenido una marcha multitudinaria, no solo a nivel Perú, no solo a nivel, perdón, Lima, sino en todas las regiones del Perú. Hubo uno en paralelo en Trujillo, han habido en diferentes regiones manifestaciones, y ha sido solo el inicio, porque toda la semana nos vamos a manifestar hasta que sea el 6 de junio. Eh, y creo que es importante tener en cuenta que la gente ya está despertando. Y si bien es cierto, Keiko Fujimori no representa a todos los peruanos, sí se han dado cuenta que un modelo comunista acabaría con la libertad como la conocemos en el Perú, ¿no? Claro, pero si hablamos, por ejemplo, en unas propuestas, no es plan de gobierno de Keiko Fujimori, pero ha sido una propuesta que ella había lanzado en la primera vuelta, que en esta última segunda vuelta no la ha ratificado constantemente. La liberación de su padre, Ah, indultar a indulto, se va a indultar dar, a Alberto Fujimori. se Y va a dar. hablamos de Alberto Fujimori, de alguien que también recortó libertades, No, instauró una claro, dictadura, sino de derecha, secuestró personas a través del Grupo Colina, mató inocentes. Dicho sea de paso, también se instauró un nivel brutal de corrupción en el país. Y si Keiko Fujimori anuncia el indulto a su padre, termina siendo casi un calco del nivel de atropello a la moral que representa Pedro Castillo, con su no, ideario de Perú Libre. no. Ahí hay una gran diferencia. O sea, ¿Cuál? estoy al 100% de acuerdo con todo lo que acabas de decir. ¿Eh? Eso sí, no se puede negar los delitos que Alberto Fujimori está pagando en este momento con la reclusión que está viviendo. No pasa nada con eso. Uh -huh. Pero hay que entender que no hay nada peor que Sendero Luminoso. Nada. Nada se asemeja a Sendero Luminoso y al MRTA. Nada. No hay nada peor que eso. Yo te voy a decir una cosa. El día de ayer ha habido un conversatorio con Leopoldo López, pero antes de que llegara Leopoldo López, y pueden verlo en mi Instagram, yo he grabado el testimonio de 4 personas que han vivido la dictadura venezolana. Uh -huh. Uno de ellos ha sido torturado sistemáticamente durante meses en un solo cuarto, sin baño, sin nada, encarcelado y con una esposa a la pared, sin saber cómo pasaban los días. Y una señora ha vivido por ser directora de un medio local disidente que baleen a su hija de 10 años yendo a la bodega. Eso es una dictadura comunista totalitaria. El fujimorismo es un cáncer, nadie lo va a negar.
yo lo digo con todas sus letras y siempre lo he dicho, porque yo también, o sea, mi familia ha sufrido lo que es el autoritarismo de Fujimori. A mi abuelo lo retiraron de la institución policial, mi abuelo era guardia civil, luego policía nacional, y cuando estaba convaleciente de bala por la época del terrorismo, lo retiraron igual de la institución porque fue la protección de Vargas Llosa. Entonces, yo sé mucho del autoritarismo de Fujimori, de verdad. Ya, Pero en este momento, Keiko Fujimori, que no es su padre, ya, es el único garante de la democracia. Y hay una gran diferencia. ya. Keiko Fujimori sí es mucho más fiscalizable que un gobierno totalitario comunista, como el de Pedro Castillo. Él ha dicho que no es comunista, En ese pero él es punto, socialista del siglo XXI. ¿Por qué? Porque Perú Libre está hecho sobre la base del Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo habla justamente de que ya no existe el comunismo, es socialismo del siglo XXI. Por eso Bermejo habla con sus camaradas diciéndoles, nosotros somos socialistas y y no tenemos somos que comunistas. quedarnos en el Sí, poder. pero coincido plenamente contigo, Vania, cuando mencionas que Keiko Fujimori es mucho más fiscalizable, Totalmente. porque hay un creciente antivoto sobre Keiko Fujimori y que muchos que están optando por su candidatura no es porque precisamente confían Claro, en ella, sino porque se irán a la ánfora a taparse la nariz y marcar por Keiko Fujimori, tal porque cual. Y ella lo consideran que sabe, es menos sabe. peligrosa y más fiscalizable que el propio Castillo. Esa es una realidad que Es que también la lo que conoce. dije hace unos días también aplica en este contexto. Yo entiendo las atrocidades del Fujimorismo, pero como dices, Keiko es más fiscalizable y además un gobierno comunista en el Perú no va a ser como Venezuela, va a ser peor, porque Venezuela tiene solo una parte, una facción de las FARC. Nosotros tenemos Sendero, tenemos al MRTA y tenemos a los etnocaceristas. Antauro es un factor que la gente está ignorando. Ese tipo es un asesino de policías y no vamos a ignorarlo. Entonces, que él tenga el control de las fuerzas del orden va a decir dominio absoluto. Eso va a traducirse en dominio absoluto del gobierno y Eh, represión absoluta de las libertades individuales. Vania, más allá de este comentario, análisis que nos estás haciendo, ¿te imaginabas llegar a los 200 años de independencia del Perú, que muchos esperábamos celebrar el bicentenario, en estas condiciones electorales? No, es Tener que horrible. elegir entre un riesgo de comunismo, como dice el ideario de Perú Libre, a elegir a la hija, que además fue primera dama en un gobierno dictatorial, con enorme problema de corrupción, con secuestro de prensa, secuestro de políticos, desaparición de inocentes, con delitos de lesa humanidad de por medio, como lo perpetró Alberto Fujimori, y quien sería indultado por su hija de ganar la presidencia. Estamos en una elección hasta podría ser bastante vomitiva. Trágico. Es trágico que vivamos una coyuntura de polarización tan fuerte, porque olvídate de lo que acabas de decir, o sea, entiendo tu antifujimorismo, pero lo que yo veo es que va a haber una presidenta mujer hacia el bicentenario, que es un avance en una sociedad tan machista como la del Perú, y también es verdad que vamos a tener un gabinete pluricultural de diferentes facciones y sin banderas políticas. Eso es lo que me da buena espina de esta candidatura de Keiko. Más allá de ella como figura de hija del dictador, más allá de ella como primera dama de la lesa humanidad. O sea, yo lo veo mucho más por el lado de que ella sabe perfectamente que la gente no ha optado por ella como opción al principio. Ujú. Lo tiene clarísimo. Y lo que está haciendo es abrir su partido, abrir su gobierno, para que la gente se acerque con lo mejor que le puedan dar al Perú hacia el bicentenario. No con lo más violento, que es lo que está haciendo Pedro Castillo al abrirle las puertas a Antauro, porque tú estás hablando de que va a indultar a Fujimori en una etapa en realidad en la que ya simplemente va a terminar su vida fuera de la cárcel. Pero estamos hablando de indultar a Antauro Humala cuando está en la plenitud de sus facultades para destrozar mi país. Entonces, si vamos a hablar de indultos, de asesinos, Antauro sí disparó. Fujimori es una persona que fue juzgada por lesa humanidad por haber sido autor mediático. Ojo, pero Antauro sí disparó, Antauro sí asesinó, Antauro sí es una persona violenta. Antauro sí está condenado por eso y probado. Entonces, Pero,
creo que si vamos a sopesar indultos, a mí me parece peor el de Antauro. Porque Claro, además pero los Vania, gobiernos socialistas tienen en su historia y en su haber, y esto es verdad comprobable, que indultan personas de acuerdo a sus intereses, como lo hizo Velasco cuando indultó a las personas del movimiento Izquierda Revolucionaria, entre ellos Hugo Blanco. Entonces, así es el modus operandi del socialista que realmente es comunista. Por eso a claro, mí me parece peor Perú pero, Libre que Fuerza Popular, porque al menos Fuerza Popular pero está más abriendo su allá de gobierno. eso, por ejemplo, Vania, bueno, particularmente para decirte que no soy antifujimorista, tampoco soy fujimorista, Ah, obvio. soy apolítico, no tengo una bandera propia. Lo que sí estoy haciendo una referencia es de lo que hay detrás de Keiko Fujimori en la forma como es que la moral de muchos peruanos podrían verse lastimadas cuando se da el indulto de Alberto Fujimori. Y Sí, coincido claro. contigo, y coincido contigo cuando mencionas el hecho de que el riesgo que representa Antauro Humala y que lamentablemente Pedro Castillo no ha sido capaz de negar. Lo ha negado Dina Boluarte, que van a indultar a Antauro Humala, pero el Pero candidato Dina no presidencial es. no ha dicho lo contrario. Ha dicho que Claro. se va a estudiar la liberación por exceso de carcelería que tiene Antauro Humala. Y Exceso de entonces, carcelería, un asesino de policías, no, pues, o pero sea, es lo que dijo Pedro, imagínate. lamentablemente Pedro Castillo, y hay riesgo de uno u otro lado. En el Claro. tema de seguridad ciudadana, para terminar, Vania, que es tu espacio donde más te desenvuelves, ¿qué crees que se necesita en el país de quien entre a gobernar para que pueda luchar contra esta lacra de la criminalidad que nos mata hasta por un sol? Muchas gracias. De hecho, esa es una excelente pregunta porque nadie la hace. Lo que se necesita es una verdadera reforma policial, pero una reforma que le dé más poder a la policía, más autonomía. Si tú ves en el plan de gobierno de todos los partidos de izquierda en la primera vuelta, todos hablan de cómo refundar la policía Uh -huh. desde los valores, reducir su capacidad, incluso distritalizarla. Tú no puedes distritalizar la policía por el simple hecho de que el distrito está manejado por un alcalde y un alcalde es un político, y por la Constitución la policía tiene que mantenerse neutral y no hacerle caso a ningún político, sino al país. Entonces, hay muchísima falta de conocimiento de lo que es la policiología en el Perú. Creo que es importante que haya una reforma condicionada para que haya mejor filtro en la policía, para que se asegure un mejor rendimiento del fuero militar policial, porque muchas veces se limpian entre ellos cuando hay corruptos, y así no son todos los efectivos. Entonces la mala reputación que se hace el policía es por los malos efectivos, no por los buenos, ¿no? Entonces a los buenos hay que premiarlos, y a los malos hay que condenarlos en el fuero civil para que vayan presos. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchas inexactitudes, pero creo que la reforma policial es lo más importante para poder garantizar un buen servicio de la Policía Nacional, eliminar el exceso de trabajo, el 24 por 24, para que la policía tenga una mejor remuneración y se dediquen solo a ser policías, porque como su sueldo es miserable y no alcanza, entonces se dedican a hacer dobleteo, otro trabajo en paralelo. Y eso obviamente hace que den no un excelente servicio, así como sus condiciones de vida. Hay que crear un mecanismo de motivación y eficiencia para la Policía Nacional, que los capacite constantemente a los buenos elementos, que les dé viviendas en guarnición dignas, que le dé buena educación a sus hijos, que dé un buen sistema de salud. Yo nací en el hospital de policía y yo te puedo decir que en este momento tú vas al hospital de policía y es deplorable. ¿No has visto la cantidad de policías que han muerto por COVID Uh -huh. o que han terminado heridos y no han podido atender bien sus heridas después de la marcha del 14 de noviembre? Todo el mundo habla de los desaparecidos que al final aparecieron porque estaban por ahí, ¿no? Pero nadie habla de los policías heridos. Y en verdad yo los he visto, yo he ido a verlos Dios. personalmente y te puedo decir que el sistema de salud de la Policía Nacional es deplorable. Entonces no Y podemos ojalá que los esperar que brinden candidatos, un buen servicio si no tienen condiciones humanas para bueno, trabajar. ojalá que los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori el día de hoy se puedan pronunciar en torno a la situación de la policía, que también es una institución Afirmativo. valiosa para los peruanos,
pero que Es necesita vida que cuida nuestra vida. Y una creo reforma que bastante tiene que responsable. reivindicarse la institución. Y Sin duda para eso hay alguna. que limpiarla. Vania Thais, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, que tengas buen domingo. Nos vamos a la Igualmente. pausa. Este Rumbo al Poder.